Si tú le tuvieras que explicar a un compañero médico civil de la calle, ¿qué diferencia hay con su trabajo o con su forma de ver la medicina? ¿Cómo se la explicarías? Bueno, primeramente que yo, por lo general, en la mayoría de los casos, atiendo principalmente a gente que está sana. Yo no socorro a enfermos, a no ser que sea una situación de grave urgencia o crítica. Todos mis pacientes, por decirlo así, son gente sana, en forma, que hace deporte de forma habitual, gente generalmente joven, con ciertas excepciones, con lo cual yo no voy a tener que atender enfermedades, no tengo que controlar medicaciones, simplemente tengo que asegurarme de que estén sanos, permanezcan sanos y vuelvan sanos. Otra segunda diferencia crucial que muchos compañeros de, no solamente médicos, enfermeros, psicólogos incluso, que han trabajado en la calle, no ha sido mi caso, yo directamente entré al Cuerpo Militar de Sanidad, muchos han notado que al oficial, uno no deja de ser oficial, aunque sea médico, enfermero, psicólogo, uno es el oficial, con lo cual el respeto que por lo general el personal de tropa y los suboficiales demuestran al oficial es asombroso. Uno pide permiso para entrar a su despacho, uno pide permiso para salir, uno le dice una cosa y quedan a las órdenes del oficial, sea oficial de infantería, de caballería o el oficial de sanidad. Con lo cual sí que no sé, y con los compañeros con los que se trabaja, yo por ejemplo en mi cuartel, mis compañeros son, bueno, mi compañero oficial enfermero, mi compañera oficial enfermera, pero mis compañeros sanitarios son personal de tropa, soldados, cabos primeros, y en los cuales ya desde el primer momento me tratan de usted, se quedan a mis órdenes y me tratan como si yo fuera su jefa, teniendo probablemente la edad de sus hijos. Esa es una diferencia crucial. Mucha gente civiles que no tienen ningún contacto con el mundo militar resaltan y les llama la atención la gran cortesía y la gran educación y la gran diferencia que hay entre el personal militar entre sí, que nos tratamos con mucha deferencia y con mucha cortesía. Ujú. Sí, yo siempre digo que alguien que, por eso que a lo mejor ese compañero tuyo que estaba en la academia y de repente dijo, yo me marcho de aquí porque eso no es lo mío, quizás hay gente que lleva mal, no quiere decir que sea gente que no sea disciplinada, pero sí que esa jerarquía tan marcada, a lo mejor en el día a día, pues a lo mejor hay gente que no le gusta, ¿no? Yo me lo encuentro muchas veces en tropa, a muchos chavales que les sorprende mucho, les choca mucho, encima, bueno, sí que es cierto que quizás la sociedad hoy en día, pues seguramente que si vamos generaciones atrás, el tratar de usted era más normal o era más común, ¿no? Era al final tratar a tu vecina, una señora mayor de usted, que hoy en día eso se ve menos, entonces si cabe choca más, que al final la culpa no es de los chavales, la culpa es de que hemos evolucionado de una manera que te puede gustar más o te puede gustar menos. En mi caso, seguramente podría decirte que me gusta menos, pero sí que es verdad que es lo que hay. Entonces es lo que hay en la sociedad y hoy en día los chavales cuesta mucho entrar y tener esa jerarquía, esa disciplina, el tratar de usted, el tener marcar esa pequeña línea, ¿no? Que a veces es muy fina y que es complicado tener confianza, pero a la vez mantener esa jerarquía, a la gente le cuesta. Yo lo veo en tropa, los chavales que entran y tal, hay mucha gente que le cuesta un montón. Sí, es que y yo creo que sí que continúa siendo un delicado equilibrio. Yo llevo muy pocos años, voy a hacer mi segundo año bueno, he hecho mi segundo año de pertenecer a las Fuerzas Armadas y es un delicado equilibrio porque tus compañeros, los soldados que estén a tu cargo, tus Ujú. compañeros de trabajo, tu mando, quien sea, al fin y al cabo son la gente con la que trabajas, incluso con la que cuando estás de misión o de maniobras a cuyo lado duermes, a cuyo lado comes, te acaban contando cosas de su familia, cosas personales, por el papel que yo represento, termino sabiendo cosas tremendamente íntimas y personales de ellos, Claro. las cuales son Mm. secreto profesional, y uno acaba cogiendo cierta confianza que no debe sobrepasar, pero debe de saber cómo manejar. Y sí que es un delgado equilibrio. Parece que puede ser más fácil, tal vez entre dos soldados de la misma edad, del mismo empleo, que más o menos hayan entrado a la vez, llevarse bien como amigos. Pero entre ese soldado y su cabo primero o su sargento, aunque tengan una edad similar, ya puede parecer que tienen que mantener una cierta distancia. Yo diría que desde mi inexperiencia, que esa línea se acaba haciendo más visible y más manejable con el tiempo. Uno sabe cuál es su sitio, uno sabe cuál es su valía, cuál es su valor y en qué momentos ha de ser el soldado fulano
fulánez o el cabo primero o la teniente fulánez, y en que otros momentos puede ser David o puede ser Paula o puede ser Irene o Marcos o quien sea realmente. Ujú, Y es algo que yo creo que se va barajando. Uno acaba asumiendo su papel con más naturalidad. ujú. Y, por ejemplo, hablamos de la gente joven, de la sociedad hoy en día, de toda la gente que quiere acceder, ¿no?, a las Fuerzas Armadas, ya sean tropas o oficiales, cualquier especialidad. Alguien que ahora mismo nos esté viendo y que le haya llamado especialmente la atención porque a lo mejor pues, está haciendo la carrera de medicina, quiere ser médico, la está acabando, siempre ha llamado la atención el tema de las Fuerzas Armadas. ¿Tú qué consejo le darías? Ya sé que es difícil, ¿no?, dar un consejo en una trayectoria tan larga, desde acabar la EBAU, sacar una buena nota de EBAU, aprobar tu carrera, luego acceder a las Fuerzas Armadas, la oposición. ¿Qué consejo le darías o qué le dirías a esa persona que quiere acceder? Si es un joven que está estudiando todavía la carrera de medicina, lo que le diría es que se centre en estudiar, que tiempo a preparar una oposición u otra oposición siempre tiene. Si realmente le interesa el tema de la medicina militar, yo le diría que no la descartase. ¿Por qué? Porque me parece que es una opción que da mucho miedo y yo creo que no hay que tener miedo a lo desconocido, que hay que conocerlo Ujú, para dejar de temerlo. El ejército ya no es lo que nuestros padres y nuestros abuelos nos contaban que era, es un ejército profesional. No se pone en peligro gratuitamente a la gente y no se va a mandar a la gente a lugares de donde se sabe que no van a salir. ujú, Es un ejército lleno de hombres y mujeres, profesionales en lo suyo y tremendamente capacitados para ello. No es algo peligroso, no es algo de donde no sepan de dónde van a salir. Y un graduado en medicina es perfectamente capaz de cumplir las funciones se requerirían de él en el futuro. Si le interesa el ejército, que es algo tremendamente grande, vasto, pero profundo, con muchísimas cosas para elegir, con muchísimas especialidades y con muchísimas formas de enriquecerse en su profesión y en su vida personal, que no lo descarte, que lo investigue y que yo diría que le diera una oportunidad. Porque tiempo de decir que no durante la formación, durante el periodo de academia, durante la propia posición, durante su primer año de unidad, inclusive durante la especialidad, siempre va a tener tiempo a echarse para atrás. Pero que no le descarte y que no le tenga miedo. ujú. ¿Y qué cualidades crees que debe tener para ti alguien que tú veas y lo veas la perfección del médico militar? ¿Qué cualidades crees que debería tener esa persona? Sí, claro, eso es bastante complicado de decir porque estaría describiendo algo que para mí sería lo ideal, pero somos tantos y tan diferentes Ujú, que, ¿qué podría decir? Es comprensivo o meticuloso o amable es que son facetas diferentes. Yo creo que lo que debe hacer cualquiera que quiera ser médico militar es simplemente ser un buen profesional, ser un buen trabajador y hacerlo su trabajo lo mejor posible en cada momento. Y como cualquier otro médico, de las cualidades del buen médico, saber escuchar, saber comprender, saber hasta dónde puede llegar en sus labores y como cualquier militar, aprender lo que es el compañerismo, aprender lo que es la jerarquía y la disciplina y aprender a hacer todo en pos de lo que se requiere de él en cada momento. A veces es el beneficio del individuo y a veces es el beneficio de la misión. ujú.